Ahí está, listo, listo. A partir de este momento estamos en vivo compartiendo. Soy el pastor Ángel Ferreira de Buenos Aires, Argentina. Junto a mi querida esposa estamos compartiendo este programa titulado Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Vamos a estar compartiendo este título muy atractivo. ¿Cuál es el título que vamos a compartir hoy? Todo lo que necesito para lograr mis objetivos ya está en mí. Vamos a orar para recibir esta palabra. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pastor Ángel y Melanie Ferreira, y bendecimos a todos los oyentes a través de esta enseñanza. Vamos a orar primeramente para recibir esta palabra. Te damos gracias, Padre Eterno, por este día. Padre Eterno, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Y gracias a Cristo Jesús Gracias, por dar la vida por nosotros. Por dar la vida por nosotros. Y enviarnos el Espíritu Santo, Enviarnos el Espíritu de verdad. Espíritu de la verdad. Y basado en tu Basado verdad, en tu verdad, compartimos tu compartimos palabra tu para palabra grandes bendiciones. para grandes bendiciones. En el nombre En el del nombre Padre, del del Padre, Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Muy bien, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir como base, Juan 6, 56 es la base. Y dice así la palabra del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es palabra del Señor y damos gloria a su palabra. Amén, gloria ¿Cuál a es Dios. el título entonces de hoy? Todo lo que necesito para lograr mis objetivos ya están en mí. Y ustedes observen que la palabra dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Habla de un entrar en mí para que forme parte de él y él forme parte de mí. O sea, es muy espiritual, es muy rico. Pero ¿cómo logramos que él esté en nosotros? Justamente, por eso es un estudio bíblico, para que a partir de acá vamos a ir viendo cuándo nosotros podemos lograr los objetivos. Acá ya vemos un primer paso. La pregunta es la siguiente. ¿Estás comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Para que todos los objetivos que tú quieras lograr en tu vida, lo puedas lograr porque ya está en ti. El que te va a abrir el camino, el que te va a guiar y te va a dar la sabiduría. Amén. Presten atención qué delicado que es este pasaje. Yo lo leí al 56, pero miren lo que dice, escuchen lo que dice el 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Vieron? Quiere decir que no podemos lograr los objetivos porque Él no estaría en nosotros. Estaríamos muertos. Yo vuelvo a leer el 56, usted vuelve a leer el 53. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, dice la palabra. El 53 dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En los versículos venideros, hasta el 64, en todo, desde el 56 en adelante, en el 60 dice, dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? ¿Verdad? Jesucristo había designado 70 hombres aparte de los 12 para trabajar, pero lo abandonaron a partir de ahí porque él estaba haciendo una mención de la Santa Cena, de comer el cuerpo y beber su sangre. Pero ellos lo estaban tomando como que era un hombre raro, caníbal, diría la palabra. ¿Cómo vamos a comer su cuerpo y beber su sangre? Eso es una blasfemia para ellos. Pero no lo lograban interpretar porque lo decía en un contexto espiritual. Porque en Juan 6 vemos que los primeros versículos él multiplica los panes y los peces. Es mención de lo que iba a acontecer. Más adelante lo siguieron. Jesús se enoja y dice, usted viene con los panes y los pececillos. Le piden señal al Señor si él era realmente el Mesías. Y él le hace mención, sus padres comieron en el maná.
pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo. 51, ¿qué dice 51? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne. Es mi carne. Y si, cuando hacemos el Padre Nuestro, en Mateo 6, en el versículo 11, dice, el pan nuestro de cada día danos hoy, o sea, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, yo no voy a hablar de la Santa Cena en general, porque me voy a enfocar, porque el tema de la Santa Cena lo hacemos en la iglesia, tiene muchos textos bíblicos y mucha revelación bíblica, todo está escrito en la Biblia. Ahora yo me voy a enfocar, porque los misterios de Santa Cena son tan grandes, tan ricos, que eso es para profundizar. Eso no quiere decir que de repente lo puedo hacer a esa enseñanza bíblica el jueves que viene acá, en la radio. O de repente, los que van a la iglesia los fines de semana, se le hace mención para que cada uno esté completamente convencido en la palabra de lo que se comparte, de la gran importancia. Entonces acá vemos que la base es: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece yo en él. El Señor dice, el que no me come está muerto. Quiere decir, si el título es todo lo que necesito para lograr mis objetivos ya están en mí, y no estoy recibiendo el cuerpo y la sangre, no me estoy congregando para recibir el cuerpo y la sangre, estoy muerto y no está el Señor en ti. Porque la Biblia lo dice y la Sagrada Escritura. La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo que no estás recibiendo el cuerpo y la sangre? Si es hace mucho tiempo, es el momento que Dios te está hablando para decir, basta, Satanás, voy a ir a la fuente de mi alimentación. Amén. Voy a ir a alimentarme del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuándo lo tengo que hacer, pastor? Vaya a Hechos 27. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura está escrito todo y cómo nos tenemos que manejar. Para eso es el manual de instrucción para nuestras vidas. Entonces tenemos que acercar a la fuente de ¿qué? De alimentaciones, aquellos que fueron levantados como hombres de Dios, sacerdotes, para ministrarlos y enseñarles. Entonces, si acá vemos que dice que come mi carne, bebe mi sangre, mi perversión en él, pero ¿cuándo lo tengo que hacer? Hechos 27 lo hacían los discípulos, pero ¿cuándo? Desde el primer día de la semana. Por eso que dice Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ahí está, para partir el pan. Vieron que en Juan 6:51 dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el que me come tendrá vida eterna, que es el cuerpo. El que come mi cuerpo y mi sangre tiene. Y dice a continuación, Pablo le enseñaba, ¿verdad? Pablo les enseñaba. Ay, no más. Entonces, ¿qué vemos acá? Que tiene que haber una enseñanza bíblica. Se parte el pan, pero alguien te tiene que enseñar la palabra de Dios. No es ir a perder el tiempo. Vamos a recibir a comer. Dicho, ay, no más lo dejamos. Y cuando sea una prédica referente a la Santa Cena del Señor, eso es muy rico. Oremos para que lo hagamos acá en la radio. Ahora vamos a enfocarnos en el título. Esto es una base de presentación. Y al mismo tiempo muy delicado. Pero ya tienen ahí, del primer día de la semana, porque Jesucristo resucitó ¿cuándo? El primer día de la semana. Amén. Algunos se preguntan, pero Jesús cuando resucitó, ¿partió el pan? Sí, eso nomás lo voy a decir, no digo más nada. Vaya a Lucas 24, porque no quede en duda, y lo vale al versículo 30 y 31. Porque si vemos que los discípulos estaban partiendo el pan en el primer día de la semana, en Mateo 28, en el versículo 19-20, dice, hagan discípulos, pero también dice, enseñándoles lo que yo les he enseñado que hagan. Y acá hemos visto en Hechos 27 que ellos estaban partiendo el pan porque el Señor les enseñó que se tenía que hacer así. Lucas. Pero para eso tenemos que ver, capítulo 24, tenemos que ver si el Señor también lo hizo después de que resucitó. En Lucas 24, en el versículo 1 en adelante, vemos la resurrección. Pero había dos discípulos, muy conocida palabra, que volvían a Emaús. Le sale al encuentro Cristo, no lo reconocieron. Le piden que se quede con ellos. Y dice así el versículo 30, lo estoy resumiendo yo para que vean que Jesús sí partió el pan y resucitó. Dice así el versículo, ya estamos en el capítulo 24, versículo 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Ahí está, vemos. ¿Y qué le pasó cuando lo partió ahí, cuando resucitó el primer día de la semana? Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Le reconocieron. O sea, se nos abren los ojos espirituales, Juan 3:3.
el que nace de nuevo puede ver el reino, los hizo nacer. O sea, miren la gran bendición de recibir el cuerpo y la sangre, te da una vista espiritual que lo puedes ver a Cristo. Hay mucha gente que no lo ve a Cristo, y tenemos que ver a Cristo. De repente dice a la continuación, y él se desapareció de su vista. Claro, tú tienes el cuerpo en la mano, y cuando lo comes, él se desaparece. ¿Por qué se desaparece? Para que se cumpla el título. Todo lo que necesito para lograr mi objetivo ya está en mí. No lo veo más al frente, pero está dentro mío. Entonces, Amén. ¿dónde lo veo? Como dijo Pablo en las epístolas de Corintios, reflejado en el espejo, ¿verdad? Así que sobre esta base vamos a avanzar, ¿sí? Eso es una presentación, nada más no ver exactamente la Santa Cena, porque es mucho, le dije, pero ahora vamos a avanzar. Vamos a ir, a partir de este momento, yo le voy a pedir a mi querida esposa, voy a hacer una pregunta primeramente. Observemos esto. ¿Cómo qué parte de un árbol nos mira el Señor si permanecemos en Él? ¿Por qué? Porque el que come mi cuerpo y bebe mi sangre en mí permanece y yo en Él, dice la palabra. Bien, y hemos visto la forma, acercarnos a la iglesia, porque ahí están los hombres de Dios que pueden consagrar el cuerpo. Si yo no puedo recibir el cuerpo y la sangre en cualquier lugar, sino que hay un sacerdocio, un hombre de Dios levantado. Para eso existen los ministerios donde se consagra el cuerpo y la sangre, que es tan delicado para que puedan recibir los hijos. Ahora, presten atención acá. ¿Cómo qué parte de un árbol nos mira el Señor si permanecemos en Él? Es una buena pregunta. Dios nos ve como un árbol, pero Él es el árbol de la vida. Ahora, vamos a Juan capítulo 15. Presten atención porque la pregunta fue, ¿cómo qué parte de un árbol nos mira? O sea, yo miro un árbol, pero ¿qué árbol miro, pastor? Hay un árbol que es muy conocido bíblicamente que se llama la vid. Pero resulta que la vid no es el árbol literal, sino que es espiritual. Ahora van a entender por qué. Entonces, ¿qué parte del árbol somos nosotros? ¿Qué dice Juan capítulo 15, versículo 4 primero? Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí nomás. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 6:56 que nos dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Acá ya dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Luego dice, como el pámpano, dice, no puede llevar fruto. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Ahí nomás. La pregunta fue, ¿como qué parte de un árbol nos mira el Señor? Acá vemos que nos mira como un pámpano. El pámpano es un sarmiento que está colgado a la vid, de donde se forma el racimo de uva. O sea, somos frutos del Señor. Y lo dice a continuación, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Qué dice? Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y luego dice el versículo 15. El 5, perdón. Estamos en el 4. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. En Mateo 26, en el versículo 28, 29, cuando termina la Santa Cena del Señor, dice, y desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, le dice Jesús después de la Santa Cena. Llevó malas interpretaciones del vino, el jugo de uva, etc. Pero resulta que se refería a que ellos, los discípulos, eran los primeros frutos de Cristo. Él era la vid, pero los primeros discípulos, desde Pedro, Juan y todos los demás, eran los frutos, eran los pámpanos para dar frutos. Por eso dice el versículo 15, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y luego, ¿qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él. ¿Y cuál es la forma de que él permanezca en ti? Juan 6:56. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Vamos entendiendo, vamos tomando noción de la delicadeza espiritual de la palabra y de recibir desde el primer día de la semana el cuerpo y la sangre de Cristo, para que Él permanezca, para que cualquier ataque que tenga de ente principal de potestades satánicas, el Señor está ahí dentro tuyo para trabajar. Ah, mira vos. Bueno, vamos a ir ahora a Primera de Juan, capítulo 2.
Vamos a 1 Juan capítulo 2 y vamos a leer del 23 al 24. Una pregunta. Si yo confieso al Hijo, entonces, ¿a quién tengo? ¿A quién voy a tener? Vieron que siempre nos enseña y dice, tenés que confesar a Cristo como tu Salvador. Claro que sí. Romanos 10. Pero, ¿qué pasa cuando lo confesamos a Cristo? ¿Qué pasa cuando lo confesamos a Cristo? ¿A quién vamos a tener? ¿Por qué? Porque el título fue, todo lo que necesito para lograr mis objetivos... Ya está en mí. No, puse ya están en plural. Ya está en mí. Plural, están. Ya están, por eso dije Bien. ya está en mí. Cambio solo el pato por ahí. Ya está en mí, singular. Hay una prédica que estoy armando que se llama lo singular y lo plural, porque el Padre Nuestro dice vosotros y todo el Padre Nuestro habla en plural. Y hace mención de una iglesia en plural. Ahora presten atención acá. ¿Qué nos dice 1 Juan capítulo 2, 23 al 24? Por ejemplo, la pregunta fue, si yo confieso al Señor, a Cristo Jesús, ¿a quién voy a tener en mí? Presten atención porque esto es importante. Miren a quién van a tener. Pues sí, tengo a Cristo. Claro que es importante. ¿Pero hay alguien superior a Cristo? Claro que sí. ¿Qué dice la Biblia en 1 Juan 2, 23? Dice, si todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿A quién no tiene? Al Padre. ¿Y quién es el dueño de todo? El Padre. Mira vos. Ajá. Y luego dice, el que confiesa al Hijo... El que confiesa al Hijo tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. La pregunta fue, si confesamos al Hijo, ¿a quién tenemos? Ahora bien, por eso el título es, todo lo que necesito para lograr mis objetivos ya están en mí. ¿Verdad? Entonces ya vemos que, ya vemos al Padre, ya vemos al Hijo. El versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y luego dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneciereis en el Hijo y en el Padre. Ahí estamos ya viendo al Hijo y estamos viendo al Padre. Y en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, Jesús dice, no os dejaré huérfano. Volveré, os enviaré el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. ¿Verdad? Juan 4, 24, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Amén. O sea, sin ver. En Juan 20, en el versículo 26 al 29, vemos que Tomás aparece, los discípulos dicen que vieron a Jesús, pero él no creía, pero Jesús se le aparece y dice, mira mi llaga, toca mi costado, porque has visto, has creído, cuando más recibirán lo que sin ver crean. Amén. ¿Verdad? Y 2 Corintios 5, 7, ¿qué dice? Por fe andamos. No por vista. Entonces, la vista nos puede engañar, pero el Espíritu Santo, que no se ve, no se puede engañar, pero sí se puede oír. Presten atención, sí se puede oír. Mucha gente está escuchando. ¿Y qué está recibiendo? El Espíritu Santo. Amén. Está recibiendo la palabra de Dios. Efesios 6, 17. Están recibiendo la espada para vencer. Vamos a avanzar. Ahora quiero que vaya a 1 Juan, ya que estamos en 1 Juan, vamos a ir al capítulo 4, en 1 Juan. Una pregunta. ¿En qué tengo que permanecer para tener al Padre entonces? Porque ya hemos visto que aceptando a Cristo, tenemos al Padre. ¿En qué tengo que permanecer para tener al Padre? Y uno dice, bueno, y tengo que permanecer en Cristo, tengo que permanecer en la iglesia, tengo que permanecer en santidad, etc. Tengo que dar los frutos del Espíritu Santo. Podemos decir muchas cosas. Cuando yo hice esta pregunta, nadie la pudo contestar. Todavía no hay quien me la pueda contestar. Miren cuál es la pregunta. ¿En qué tengo que permanecer para tener al Padre? Y ustedes del otro lado me están diciendo, en santidad, tengo que permanecer en obediencia, tengo que permanecer en la iglesia, tengo que permanecer en la fe, tengo. Ya falta que entre la canción esa de tucumano como yo, ¿no? Yo tengo fe. Entonces, ¿en qué tengo que permanecer? Y yo me quedé asombrado que no han podido contestar. ¿Por qué me quedo asombrado? Porque digo, el Espíritu me está mostrando que si no la contestan es porque eso está faltando. Eso está faltando en nosotros y en muchas iglesias. Sí. ¿Qué tengo que tener?
para tener al Padre? Acá viene la respuesta. Primero en Juan capítulo 4, a ver si alguien la contestó. En el versículo 15 al 16 dice, cuidado con el cable. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Muy bien. Acá viene la respuesta en el versículo 16, ¿qué tengo que tener para que el Padre permanezca en mí? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor. ¡Ay, no más! ¿Qué tenemos que tener Amor. para que el Padre permanezca en nosotros? ¡Amor! En 1 Corintios capítulo 11, cuando habla de la Santa Cena, dice que si no discernimos el cuerpo de Cristo, acarreamos muerte y enfermedades. Pero 1 Corintios capítulo 10, versículo 17, dice que el cuerpo de Cristo es el prójimo, es el hermano. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso es discernir el cuerpo. Todos los hermanos en la congregación. Pero si yo no tengo amor hacia un hermano de la fe, estoy comiendo juicio y muerte. Tenemos que amarnos unos a los otros porque el mandamiento principal es amar a Dios sobre toda la cosa y al prójimo como a ti mismo. Por eso en 1 de Juan capítulo 4 versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué dice creído en el amor que Dios tiene para con nosotros? Porque en Juan 3 dice que dice, de tal manera Dios amó al mundo, amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y entonces dice, Dios es amor. Y decimos, claro que sí. Amén. Vieron que en 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estas tres la más importante es el amor. Pero en el contexto del Corintios 13 habla del amor, de lo que es el amor. Sí. ¿Verdad? Todo lo que indica el amor es sufrido, el amor todo lo puede, todo lo perdona, todo. Muy conocido. ¿Verdad? Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece, dice luego, lo terminamos ahora. Y el que permanece, léalo usted. El versículo 16. Sí. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Y Dios? En él. ¿Cuál es el título de hoy? Todo lo que necesito para lograr mis objetivos ya están en mí. Amén. Y uno dice, ¡oh, qué bueno! Pero tenés que lograr que Dios entre en vos. Tenés que lograr que Cristo entre en vos. Tenés que lograr que el Espíritu entre en vos. Porque cualquier cosa que logremos obtener, porque hay gente que da testimonio. Usted lo escuchó una vez, no vamos a decir en qué lugar. Pero ¿qué dijo? Un pastor le dijo a una persona, mire, este señor es increíble. Hizo un imperio y todo sin Cristo. Ah, sí. Ahora, sí. ahí nomás. Quiere decir que muchas personas dicen, mira, ya me comí 0 kilómetros, no me hace falta ni ir a la iglesia. Está bueno. Yo voy de vacaciones al mejor lugar, no me hace falta Cristo. Mira, qué bueno. Yo puedo tener el mejor negocio, supermercado, etcétera, sin Cristo. Mira vos. ¿Y? Todo es vanidad, dice Eclesiastés. Vanidad de vanidad, no te sirve de nada. No te sirve de nada. ¿Qué dijo el Señor a los que obtienen muchas posesiones? Sin nada vinieron al mundo y sin nada se van a ir. ¿Y a dónde te vas es el tema? O sea, afanes. Afán y a dónde te vas. Por lo menos teniendo a Cristo, me voy con el Señor. Amén. Ahora van a ver en el final por qué la importancia. Vamos preparando el terreno y siempre lo mejor está más adelante, acá por venir. Vamos a ir avanzando. Vaya ahora a Juan capítulo 14. Vaya a Juan capítulo 14. Una pregunta. ¿Qué tengo que guardar para que el Padre y el Hijo vivan en mí entonces? Bueno, hemos visto que en Juan 6:53, ya recibiendo el cuerpo y la sangre, entra en nosotros. Pero también hay algo que hay que guardar. ¿Qué tengo que guardar para que el Padre y el Hijo vivan en mí? ¿Vieron que el apóstol Pablo dice, he peleado buena batalla, he guardado la fe? Mira qué bueno. Ahora, ¿qué tengo que guardar yo? Y alguien dirá, el otro es la fe, pastor. Está bueno. Bien, ahora, ¿qué nos dice la palabra? A ver, ¿qué tenemos que guardar? Juan 14:23 dice así. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está la respuesta. El que me ama, mi palabra guardará. Todo aquel que guarda la palabra del Señor, se cumple este título, todo lo que necesito para lograr mis objetivos, están en mí. Porque a continuación, ¿qué dice? Respondiendo Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿morada?
¿En qué nos convertimos? En la casa de Dios, en el templo del Espíritu Santo. Ahora, no lo cito el pasaje, pero vamos a llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué vemos acá? Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Esto es fuerte. Ahora entendemos entonces por qué, digan conmigo del otro lado todos, ¿sí? Tomo la palabra escrita. Tomo la palabra escrita de Romanos 8:31. De Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ve? Entonces, responde Jesús, el que me ama y mi palabra guarda, mi Padre viene a morar en él y yo vengo a morar. Viene el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios, mora. Y ahí podemos decir, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo he visto caer enemigos. Yo siempre digo, yo no tengo enemigos. Porque al que en algún momento lo tuve, los vi caer mal. Pero yo oro por mis enemigos. Yo bendigo a mis enemigos. Porque sé que la ira de Dios es muy fuerte. Entonces, si Dios está con nosotros, aquí entre nosotros, es una palabra muy fuerte. Porque Dios está protegiéndonos permanentemente. Puede proteger tu casa, tu familia, tu negocio. El andar. Si tengo un auto, qué bueno. Lo logré gracias a Dios. Bueno, van a chocar frente tuyo y a vos no te va a pasar nada. Pero el que consigue sin tener al Señor, se destroza no tan solo el auto, sino también las personas que van adentro. Una vez un hermano de la fe, recién empezando, no transformado, llega en el auto presumiendo, a la iglesia me muestra el auto hermoso que se compró. Pero tenía una cinta pegada en el ¿cómo se llama? En el espejito. En el espejito. Retrovisor. No, retrovisor. Y miro yo y dice, cuida mi auto, decía, una cinta roja. Cuida mi auto. Y yo lo miro y le digo, disculpame hermano, digo, pero si vos tenés un accidente y vas con tu familia, el auto va a quedar sano y todos ustedes se van a morir, digo. Porque acá en esta cinta mal elegida dice, cuida mi auto. Y vos te tenés que concentrar en cuidar a tu familia. Después me acuerdo yo me acuerdo que antes, en muchos años, a ver en qué año sería, en el 2013, 12, cuando estaba recién empezando, yo era salmista en la iglesia católica, cantaba, estaba en Luján, y yo veía que la gente pasaban para el frente con las llaves de los autos, para que le bendigan la llave del auto. Y yo miraba eso y yo miraba. Después, cuando entiendo la Biblia, me doy cuenta que si no está bendecida la persona, no puede estar bendecida ni la llave ni ningún auto. Porque la bendición está, somos sal en la tierra que pisamos, es para nosotros. Si nosotros estamos bendecidos, lo que tocamos está bendecido. Pero si nosotros no estamos bendecidos, todo va a estar mal. Vamos a ir avanzando. Quiero que vaya ahora a 2 de Corintios capítulo 6. Entonces, si todo lo que necesito para lograr mis objetivos están en mí, acá están recibiendo toda la información bíblica para aquellos, por supuesto, que están aprendiendo. Hay gente que ya lo sabe. Y decimos, amén. Amén. Una pregunta. ¿Qué paso a hacer de Dios si tengo a Dios en mí? Porque estamos hablando ya que en el cuerpo y la sangre recibimos al Cristo, pero estamos viendo que también hay formas de recibir al Padre, que es el dueño de Cristo. Ahora, ¿qué paso a hacer de Dios si tengo a Dios en mí? Y seguramente el otro está diciendo, y sí, paso a ser el Hijo de Dios. Y decimos amén. Amén. No está mal. ¿Qué paso a hacer de Dios si tengo a Dios en mí? Vamos a ver qué nos dice la palabra en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Ahí está. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿qué paso a hacer, dije, de Dios si tengo a Dios en mí? Y acá está la respuesta. Paso a ser templo. Amén. De Dios. Paso a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Lo vemos más específicamente en el capítulo 3. Acá estamos en el Corintios capítulo 6. Y 16 dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Y sin embargo, como le estaba contando, uno va a un templo así como en Luján y ve lleno de estatuas. Y abajo está el pasillo de las estatuas.
¿De dónde está la Virgen? De San Peperín, San Peperón, la morena, la rubia, la gringa, la... Hasta una nenita escucha, mamá, ¿cuál es la verdadera? Ninguna. La madre de nuestro Señor Cristo está con el Señor, no hay ninguna estatua. Eso es una idolatría. Presten atención acá. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Pasamos a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si yo soy templo del Espíritu Santo de Dios y Dios está en mí, Cristo está en mí, ¿qué es lo único que tengo que hacer cuando quiero lograr un objetivo? Declarar el objetivo. Quiero eso y voy a tomar posesión de eso. Amén. Si están del otro lado, digan conmigo, voy a tomar posesión. Voy a tomar posesión De mis bendiciones. de mis bendiciones. Lo que tengo proyectado, Lo que tengo y soñado, lo voy a obtener. Lo voy a obtener. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque hay poder. Amén. Segundo de Timoteo 1:7 le dice Pablo a Timoteo, porque Dios nos dio un espíritu de poder, no de cobardía. Entonces vemos que ese poder lo tenemos que implementar. Bueno, vamos a avanzar. Lo estamos implementando, por eso oramos. Vaya, no, esto lo deja para el último. Juan 14, hay un versículo que lo deja para el último. Quiero que vaya a Juan 14, pero el versículo 12. ¿Por qué? Yo acabo de decir que puedo lograr todo lo que quiero. Cuando alguien viene enfermo a mi iglesia, sé que va a ser sanado. Amén. Cualquier persona que vino con problemas espirituales o con malos espíritus y demonios, sé que van a ser liberados. Y son liberados. Sé que nada es imposible para Dios. Amén. Y también sé que Dios me usa en los dones que nos da el Señor para sanar a los enfermos. Amén. Quiere decir que yo puedo hacer obras de sanidad a través de nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora, hay una palabra que respalde que un hombre de Dios, pero que esté bien con Dios. Estoy hablando de hombres que estén bien con Dios. No de cualquiera. Hombres que estén bien alineados en los mandatos, en la palabra, en la obediencia, etcétera, etcétera. No cualquier hombre de Dios ni mujer de Dios, sino hombres espirituales de Dios, a la imagen de Dios. Una vez, ahora van a leer, una vez le dije a una persona estas palabras y la persona me dijo, oh, ya te crees. Y yo, ¿qué te crees? Cristo vos, me dijo la señora, era una hermana de la fe, pero era farisea, no creía, no sé qué le pasaba. Pero yo le cuento. Y esta persona se le empezó a pudrir la pierna después. Y yo le dije, usted va a ser sanada, yo le voy a orar, le voy a imponer las manos y se va a dejar de avanzar. Tiene un problema, por supuesto, ¿cómo se llama el problema que tienen las personas que no se sanan, que se empieza a pudrir? ¿Usted que es doctora? Y se le hace como una infección, claro, una pero gangrena. ¿cómo es el nombre de las personas que tienen diabética? Claro, diabética. Puede ser diabetes, puede ser muchas cosas. Bueno, yo creo que escuché que dijo diabética. Bien. Pero el tema es que, permitido por Dios, implemento este pasaje que vamos a leer ahora y la señora se sanó. ¿Qué significa esto? Dios permite que sucedan ciertas cosas por la poca fe para que luego el hombre de Dios haga lo que tiene que hacer. Miren lo que dice el versículo 12, hablando, si yo digo todo lo que necesito para lograr mis objetivos, ya están en mí, que decir, viene una persona enferma en mi iglesia y el objetivo en mí como pastor es sanar a esa oveja. Yo ya sé que va a ser sana. Amén. Porque estoy convencido de lo que tengo yo dentro de mí para darle a la persona que viene. Entonces, ¿qué dice el versículo 12? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ahí nomás, lo dejo ahí. Miren lo que me atrevo a decir y me va a respaldar la Biblia. Aparte de sanar a los enfermos, puedo hacer obras mayores que el Señor. Ahí entonces se enojó la señora, porque dice, no, imposible, nadie puede hacer una obra mayor que nuestro Señor Cristo. No, es que gloria a Dios que se haga una obra mayor. Mientras estoy predicando acá, estoy haciendo una obra mayor y muchas personas que tienen fe se están sanando, están tomando la palabra. Y si alguien tiene un problema, no sé, si alguien está con dolor de cabeza, un problema de riñón, un problema de quiste, problema de reuma, problema estomacal, cualquier problema que sienta en este momento, escuchen bien lo que estoy diciendo, pongan ustedes la mano en el lugar que sienten y en el nombre de Cristo Jesús, declaro y tomo esta palabra, la persona va a ser sanada. Amén. Y decimos amén.
Y el jueves que viene, si es posible, llamen y digan, a mí me pasó, pastor, y lo hice, y van a ver que se cumple. Y no es que es, casualidad, no. Ahora sí termino lo que dice. De cierto os digo, el que cree en mí, a la pregunta es, ¿creen ustedes? Tienen que creer. Yo creo. Por eso la pregunta fue, ¿por qué haremos obras mayores que el Señor? Y la respuesta es, porque creo. O sea, yo sé que puedo sanar a alguien porque sí creo en el poder de Dios. Ahora leo lo completo, ¿qué dice? De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mayores. Pero ¿cuál es la llave? ¿Cuál es el secreto para que se haga esa obra? Ahora yo implemento el versículo 13, Padre, y te pido, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, la persona que tiene la mano, los que tienen la mano en el lugar donde tienen un ataque espiritual de enfermedad, el Espíritu Santo va a trabajar y va a quemar de raíz. El Espíritu Santo es un fuego consumidor, pero que consume el mal, quema el mal en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor no se niega a su palabra. Amén. Aquella persona que se puso la mano, sí, Padre, es tu mano, sí, es tu Espíritu Santo que está trabajando en esa persona. Sí, y estás trabajando y estás sanando, tu palabra es viva. Sí, Juan 15:3 dice, ya están sanos por la palabra que os he hablado, hemos Amén. Declarado esta palabra. Hasta yo siento un fuego, sí, y ese es el fuego del Espíritu Santo de Dios, que está trabajando en muchas personas como trabaja cada vez que nos congregamos. Sí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, santo eres, Señor. Sigue trabajando, Padre, ahí. Sana, perdona sus pecados, Padre. Tomo la palabra de Juan 20:23. Si hay pecado en estas personas, perdónalos, Padre. En el nombre de Cristo, restaura, Señor. Limpia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras estaba hablando, en el sentido, pasa que hay muchas personas que están del otro lado, ahí tienen problemitas. Bueno, ahí el Señor trabaja. Y cuando vamos a la iglesia, sigue. Él trabaja todo el tiempo cuando se implementa la palabra. Amén. Vamos a avanzar. Génesis capítulo 1. Miren a dónde nos vamos al principio. Al alfa. Entonces, ¿para qué nos formó Dios? Ahí está. ¿Para qué nos formó Dios? ¿Para qué? Una de las respuestas es justamente para esto. Nos usa como instrumentos para llevar bendiciones a las personas. Amén. Para llevar... Nosotros estamos acá en la mesa de trabajo y en la iglesia estamos para bendecir, no para perder el tiempo. Sí, Señor. En chumeríos, en cosas que no son de Dios. Estamos para trabajar y para llevar bendiciones. Amén, gloria a Dios. Miren, la pregunta fue, ¿para qué nos formó Dios? Es una pregunta medio difícil de contestar. ¿Cómo que es difícil? Sí, porque muchos no la implementan. Yo la estoy implementando. Miren lo que dice el versículo 26. Porque el título fue, todo lo que necesito para lograr mis objetivos ya están en mí. ¿Por qué están en mí? Miren lo que pasó acá en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos, plural, hagamos. Ahí entra ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos, no dice voy a hacer, hagamos. Al hombre a nuestra imagen. ¿Y luego qué tiene que hacer? Conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los... Ay, no más. Y señoré. Yo quiero que tomen esta palabra, señoré. Señoré significa que mande. Que mande en todas las áreas. Y yo mando en esta hora todo espíritu de enfermedad que esté en un cuerpo, que lo abandone en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Toda atadura que sea desatada en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Padre. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Declarar amén, mandar, claro que sí. Yo mando también en mi cuerpo. Y decirle, no te acepto en mi vida tristeza, te echo fuera de mi vida. No te acepto depresión en mi vida. Sal de mi corazón, sal de mi mente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir puertas, vamos a abrir caminos. Dios abre caminos, pero quiere que declaremos. Moisés estaba en el Éxodo, estaba parado frente al mar, pero faltaba que tome la decisión de hacer que se abra ese mar. Y cuando tiene el diálogo con el Señor, él tenía en su mano, ¿qué tenía?
¿Qué tenía Moisés en su mano? La vara. Tenía que representa el poder de Dios, que le había dado un mandato para que él trabaje, actúe. Así nos da a nosotros la espada en este tiempo que es la Biblia para actuar. Yo estoy implementando la palabra. Le había encomendado, sí. Entonces que se abran esos caminos, Sí, Señor. en el nombre de Cristo Jesús. Entonces tenemos que señorear. Señorear es tomar posesión, mandar en las áreas celestiales. Mandar. Demonio, fuera de acá. Enfermedad, fuera de mi vida. Dolor de cabeza, fuera de mi vida. Mal de ojo fuera. Problema económico, fuera de mi vida. Se abren finanzas, bendiciones. Acarreo en el nombre de Cristo Jesús. Fuente de trabajo. Dios abre camino. Dios trabaja. Y a lo que están del otro lado digo, algo grande, algo nuevo viene a mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Y es para bendición. Amén. Ahí tomamos 3 de Juan 2. Deseo en el nombre de Cristo Jesús, querido hermano, que seas prosperado en todas las cosas y decimos amén. Amén. Que tengas buena salud y decimos amén. Amén. Como es prosperada nuestra alma, escuchando la palabra de Dios, amén. Amén. Entonces tomamos la palabra. En Efesios capítulo 4, ¿por qué? Porque acabo de leer Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejante y que señoree. Pero viene Adán y Eva y reciben toda esta bendición, eran dueños de todo. Quiere decir que perdieron todo, pero luego vino Cristo a devolvernos todo. Esa es la ventaja que tenemos, estamos en la gracia. Por eso en Efesios capítulo 4, observen el versículo 23 y 24, empieza diciendo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir, ¿qué estás pensando? A ver, algunas personas en este momento están pensando, diciendo, estoy recibiendo, estoy declarando, estoy pensando cosas positivas, estoy escuchando la prédica, y empecé a declarar cosas positivas. Pero están los que están en las cosas negativas. Está el que puede decirte al lado, esos pastores, ¿qué va a escuchar? A esos chantas, etc. Y empiezan, hay gente que dice así, ¿sabía usted? No. Bien, entonces tenemos que renovar, dice el versículo 23 al 24, que confirma lo que dice Génesis 1:26. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Ahí está, creado según Dios, porque Dios, ¿cómo dice que nos creó? Para señorear a su imagen y semejanza. Amén. Entonces no tenemos que vestir del nuevo hombre, no es la vestidura esa que vos ves, el pantalón, el zapato, el saco, el mejor vestido, no, nada que ver. Y vestido del nuevo hombre creado según... Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la vestidura que tenemos que tener. Es justicia, en santidad y en verdad que forman parte de los espíritus, del fruto del Espíritu Santo de Dios que está en Efesios 5:19. Justicia y verdad, y esos son los frutos del Espíritu, como Gálatas 5, del 22 al 23, que habla de los frutos del amor, el gozo, la paz, etc. Búsquenlo en YouTube, están todos los frutos y la enseñanza bíblica. Qué importante, ¿no? Qué importante es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Todo lo que necesitamos para lograr nuestros objetivos están en nosotros. En principio Dios lo creó a Adán y Eva, pero lo creó para lograr objetivos y ya todo estaba en él. ¿Por qué? Porque habían sido creados a su imagen y semejanza. Viene Cristo, estamos bajo el pecado. Romanos 5, versículo 12 dice, puesto que Adán pecó, todos nacen bajo pecado. Romanos 3:23 están destituidos de la gloria de Dios, pero aceptamos a Cristo, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo y a partir de ahí nos tenemos que vestir de Dios en justicia, en santidad y en verdad. Y recibir el cuerpo y la sangre, y recibir la palabra, guardar para que cualquier cosa que declaremos podamos obtener, etcétera, etcétera. Qué importante, ¿no? Y qué Amén. rico. Y decimos amén. Amén. Juan capítulo 14, para ir terminando. Vayan a Juan capítulo 14, anoten así, el versículo 2 y 3. Una pregunta, porque se preguntó. ¿A quién tomará el Señor en su venida? Esto es muy delicado, ¿eh? Me sale de tucumanía, ¿eh? Este es un tema... yo cuando aprendí esta palabra me preocupé. Pero el Señor me mandó a predicar este mensaje justamente para que ustedes se preocupen también. Y tomen conciencia de la importancia de ir desde el primer día de la semana a la iglesia. Del primer día en adelante. Pueden abrir después el martes, miércoles, jueves, hoy tenemos jueves, el sábado, pero del primer día. ¿A quién tomará el Señor en su venida? El título es, todo lo que necesito para lograr mis objetivos ya están en mí. Y entonces, ¿a quién va a tomar el Señor? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Juan 14, versículos 2 y 3. ¿Por qué?
Porque en Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esa fue la base. Pero ¿qué dice acá? Para ir terminando. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Ah, mira vos, muchas moradas hay, muchas casas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Ah. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Atentos. Y si me fuere y os preparare lugar, Atentos que está por venir el Señor acá y estamos preparándonos para su venida. vendré otra vez. Ah, va a venir. ¿Y qué va a pasar cuando venga? Y os tomaré a mí mismo. ¿A quién va a tomar? A sí mismo. Porque el que come mi cuerpo y bebe mi sangre en mí permanece. Y yo en él. Queridos hermanos, si no estamos recibiendo el cuerpo y la sangre, Dios viene por una iglesia y es por la iglesia que parte el pan. Si Dios lo permite, el jueves que viene voy a hacer esa enseñanza. Es muy delicada. Nosotros no queremos confundir a nadie, porque por eso citamos textos bíblicos, porque hay un celo de parte de Dios cuando uno puede discernir una palabra y un mal discernimiento. Yo no vengo acá para discernir en mi propia persona. Yo te presento las pruebas en la mano, y la mejor de las pruebas de las manos son cada versículo de la Biblia que te dicen la verdad para que seamos libres y para que escuchemos la voz del Señor y nos acerquemos. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el Señor está preparando un lugar para nosotros. Pero dice en el versículo 3, y si me fuese, Y si me fuere y os voy a prepare venir. lugar, vendré otra vez Y y me os tomaré tomaré a mí mismo, a mí, para que mismo. donde yo estoy, vosotros también Para que estéis. donde yo esté, vosotros también estéis. Queridos hermanos, en Mateo capítulo 21 es muy rico. Porque en Mateo 21:21 acá te da esta arma para que tú puedas lograr tus objetivos. Y es un poder de declaración con tu boca. Seguramente quieres lograr un objetivo, por al frente tendrás una muralla, tendrás una montaña, hay algo que te impide llegar al objetivo. Pero de hoy en adelante, en el nombre de Cristo Jesús, la echamos fuera de nuestro camino. Amén. Jesús lo dijo en el versículo 21. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, cierto os digo, dice la palabra, si tuviera fe. Romanos 10:17 dice que la fe es oír la palabra y vos la estás escuchando. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, No dudares, la higuera se había secado. Es una iglesia que no dio fruto, sino que es que maldecida. No dije todavía que leo. Tranquilo, despacito, como llega lejos. Mira, vos pones una tortuga al lado y corre el camino al lado y la tortuga llega, ¿verdad? Es un chiste. Presten atención acá. ¿Qué dice la palabra? Sino que si a este monte dijeres, anteriormente habla de la higuera, una iglesia que no da fruto y que es seca. Habla de los frutos del Espíritu Santo que no dio Israel. Pero ahora quiero que lo lea usted. Sino que si a este monte, ¿qué dice ahí? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, ¡quítate! Y échate en el mar, será hecho. Será hecho. Lo leemos en plural, los dos juntos, el 22. Y todo lo que pidieres en oración, ¿en qué? En oración. ¿En qué? Vuelvo a repetir, ¿en qué? En oración. Volvemos a repetir. Y todo lo que pidieras en oración. Mateo 6:9 di ahora. Mateo 6:9. ¿Qué dijo el Señor ahí? Vosotros oraréis. Vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo vas a recibir. Pero ¿para quién es esta palabra? Para los que guardan su palabra. Amén. Yo guardo la palabra del Padre nuestro, es plural. Y lo puedo hacer en singular, pero está en plural. Para la iglesia y el cuerpo. Y todo lo que piden en oración. Pero hay hombres que hablan por su propia cuenta. Dice la palabra en Juan 7:18. No ores por tu propia cuenta. Ora enfocado en la palabra de Dios. Para que Dios te pueda dar todo lo que tú estás pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibirás en oración. Y todo lo que pidieras en oración. Y ya que estamos, me da el pie.
para que se cumplan todos los objetivos que hay en tu vida, todos vamos a orar. Amén. Vamos a hacer en idioma Sion, en hebreo. Lo vamos a hacer en hebreo y en castellano. Avinu Shebashamashim, Padre nuestro que estás en los cielos, Itkadek Shemo, santificado sea tu nombre. Tabo Meseleteja. Venga a nosotros tu reino. Yerei Rezon Jabarekashenasa Bashamashim, Hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Teleinu Halot Etlejin Hukeinu, Danos el pan nuestro de cada día. Tlalanu Etkatuteinu, Perdona nuestros pecados como también perdonamos a nuestros deudores. Kashem Sunkianaknu Lashaknu Laknu, No nos metas en tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Beal Tenenu Leidi Masakijina Sileinu Minjata. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Te conocemos ese reinado, Señor, Sí, y a Señor. través de esta oración le ponemos el sello a Sí, esta Padre. prédica y a todo lo que han pedido tus hijos en el nombre de Cristo Jesús. La palabra dijo, sino que si dijeres a este monte, quítate, Sí, Señor. y se quitará, que se quite todo problema en el nombre de Cristo Jesús. Toda montaña de problema le echamos al mar en Sí, esta Señor. hora. Dejamos el camino libre, el Señor nos libera el camino, porque Padre. todo lo que pidiera en oración lo vamos a recibir, dice. Amén. Y estamos en oración. Tú Sí, dijiste, Cristo, vosotros oraréis, y lo dijiste en forma plural. Sí, Padre, te pido en esta hora que todos aquellos que están escuchando esta palabra, así como nosotros estamos orando, en Juan 17 el Señor oró por nosotros. En el versículo 14 al 21 dice, yo les he dado tu palabra, y yo desde acá estoy dando la palabra del Sí, Señor. Señor. Y el mundo los aborreció. Seguramente muchos se enojan. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor. El Señor nos eligió a nosotros del mundo. No ruego, dice, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y decimos, guárdanos, Señor. Por eso el Guárdanos, Padre Señor. nuestro dice, líbranos de todo el mal. Sí, Señor. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, vuelve a repetir el Señor. Y decimos amén, porque nosotros Amén. también nos consideramos de arriba del Señor. Sí, Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Decimos amén, Juan Amén. 8:32, conocemos la verdad y somos libres. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ah, Señor. mira vos, con razón estamos predicando. Nos Amén. envió el Señor. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la palabra de ellos. Sí, Yo Señor. soy es ellos, yo soy el que está predicando esta palabra. Sí, Padre. Este programa es titulado Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Por la palabra, ruego por aquellos que están escuchando y que se van a acercar a la iglesia, al ministerio Sí, Somos de Cristo Jesús. Sí, Y decimos amén, Amén. para ganar almas para el Señor. Y acá viene el enfoque de la prédica. La palabra es todo lo que necesito para lograr mis objetivos, ya están en mí. Y miren cómo se cumple en este versículo 21, donde Cristo está orando por la iglesia. Sí, Señor. Para que todos sean uno, dice el Amén. Señor. Sí, Señor. Como todo Padre en mí y yo en ti. Amén. Que también ellos sean uno con nosotros. Amén, Y gloria a Dios. decimos amén, Amén. porque en donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estás, Señor, tú estás presente. Se cumple Juan 14:20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Y decimos amén. Amén. Ahora juntos decimos, tomo la palabra escrita Tomo la palabra escrita de Gálatas 2:20. de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y decimos todo lo que necesito Todo lo que necesito para lograr mis objetivos, para lograr mis objetivos ya están en mí. ya están en mí. Está el Padre, Está el Padre, está el Hijo, está el Hijo, está el Espíritu está el Santo de Espíritu Dios. Santo de Dios. He nacido para vencer, He nacido para porque vencer. Cristo me hizo más que Porque vencedor. Cristo me hizo En más que el nombre vencedor. de Cristo Jesús, En el nombre de Cristo tomo Jesús. esta palabra, Tomo esta tomo esta palabra. enseñanza. Tomo esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, En el nombre de Cristo arrebato Jesús. mis bendiciones. Arrebato mis Amén. bendiciones. Queridos hermanos, soy el pastor Ángel Ferreira y un placer ha sido junto a mi querida esposa Melanie compartir de Amén. Buenos Aires, Argentina, a través de la radio, a través de nuestro ministerio Somos de Cristo Jesús, estas enseñanzas bíblicas que son de muchas bendiciones para tu vida. No te olvides, el Señor está contigo, acércate. Acércate, recibe la palabra, recibe el cuerpo, recibe la sangre. Has nacido para vencer. Nosotros estamos para vencer y hemos vencido, por eso estamos predicando estas palabras tan maravillosas de nuestro Señor y Salvador. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y todavía no aceptaste a Cristo en tu corazón como tu Salvador, te invito a que digas estas palabras conmigo. Padre eterno,
Padre, reconozco que he pecado contra ti reconozco y hoy me que arrepiento de todo me corazón. arrepiento de todo corazón. Acepto a Cristo como mi Acepto a Cristo Salvador. como mi Señor. Te pido me inscribas en Te el pido libro me de la inscribas vida. en el libro de la vida. Ahora puedo decir Ahora puedo que el decir Padre, el Hijo y el que Espíritu el Padre, Santo el Hijo y el Espíritu está en Santo mí está en y mí. voy a lograr todos Y mis voy a lograr objetivos todos mis en el objetivos. nombre de En el Cristo nombre de Jesús, Jesús. que sea salvo yo y toda Que mi se casa salve por toda creer mi en el casa Señor. por creer en el Señor. Amén. Amén. Sigue tu oración, acércate a una iglesia, déjate guiar por los pastores y te van a bautizar, te van a guiar y vas a recibir el cuerpo y la sangre, la palabra del Señor, y vas a traer almas también para el reino, porque estamos trabajando justamente, preparando para su venida. ¿Qué dijo el Señor en Juan 14:3? Vendré y me tomaré a mí mismo. Amén. Entonces, prepárate y arrebata, forma parte del reino de Dios. Porque siendo del mundo, ya no somos del mundo, sino que somos del Señor. Y como siempre le decimos el Proverbio 15, la respuesta blanda. Apacigua la red. ¿Y qué más le decimos? Shalom, bendecida vida para todos. ¿Están preparados para más? Nos vemos en la próxima. Compartan esta enseñanza. Bendiciones. Vamos a ir a una pausa comercial. En instante regresamos con todos vosotros. Empiezan a mandar mensajes de texto ahí al 11 31 56 60 66 y al 11 23 01 15 18 y estaremos comunicando contigo. Amén. Shalom. Bueno, queridos hermanos, les saludamos con la paz del Señor. Shalom, bendecida vida para todos. Comparta esta enseñanza que es de mucha bendición y guiados por el Espíritu lo hemos compartido con todos vosotros. Amén. Suscríbanse en el canal, yo estoy, compartan.